Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos, y que seguramente a muchos les interesa, Andercel vs Kerem Bürsin. La verdad sobre la polémica y por supuesto mi opinión. Para los que no estén familiarizados, Andercel y Kerem Bürsin son dos mega estrellas turcas, protagonistas de la serie Love is in the Air, o como se conoce en muchos países, Senkalkap. Esta serie, aparte de ser un éxito rotundo a nivel mundial, también fue el punto de encuentro de un romance que traspasó la pantalla, o eso parecía. Y es que, como suele suceder en estos casos, la relación que tuvieron, o que se suponía que tuvieron, estuvo envuelta en un mar de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucha polémica. Hoy vamos a desentrañar un poco todo esto, a ver qué hay de cierto, que es pura invención y, como les decía, les daré mi punto de vista sobre todo este asunto. Antes de continuar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y de esa manera no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde analizamos temas de actualidad, curiosidades y, por supuesto, mucho entretenimiento del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos en materia. La historia de Hande y Kerem, como cualquier buen cuento de hadas moderno, comenzó en el set de grabación. La química entre ellos, tanto en la serie como fuera de ella, era innegable. Las miradas, las risas, las fotos juntos. Todo apuntaba a que su relación era algo más que profesional. Y efectivamente durante un tiempo fueron una de las parejas más comentadas y queridas por los fans. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Parecía que el amor había surgido de verdad entre ellos. Era el sueño hecho realidad para muchos seguidores de la serie, que veían en ellos la encarnación perfecta de la historia de amor que se desarrollaba en la pantalla. Pero como les decía, la vida de los famosos no siempre es como la pintan. Con el tiempo empezaron a surgir los primeros rumores de crisis. Se hablaba de peleas, de desacuerdos, de terceros en discordia. Las especulaciones eran constantes. ¿Por qué? Pues porque es la salsa de la farándula, ¿verdad? La gente quiere saber qué pasa en la vida de sus ídolos. Y así, la prensa y las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para todo tipo de historias, algunas basadas en la realidad, otras inventadas y muchas veces exageradas. Una de las principales polémicas que rodeó su relación fue el tema de la supuesta incompatibilidad. Se decía que sus personalidades eran muy diferentes. Hande, por un lado, era descrita como más reservada y centrada en su carrera. Se le percibía como una persona que valoraba su privacidad y que prefería mantener un perfil bajo fuera de los sets de grabación. Su enfoque estaba aparentemente en el crecimiento profesional y en la construcción de una sólida trayectoria en la actuación. Kerem, por otro lado, era visto como más extrovertido y con una vida social más activa. Se le consideraba una persona con una personalidad carismática y sociable, que disfrutaba de la compañía de amigos y de una vida más dinámica. Se especulaba que estas diferencias generaban tensiones en la pareja, ya que sus estilos de vida y prioridades no siempre coincidían. Algunos medios incluso llegaron a sugerir que Kerem podría sentirse frustrado por la aparente reticencia de Hande a compartir su vida social, mientras que otros insinuaban que Hande podría sentirse agobiada por la intensa vida social de Kerem y su exposición mediática constante. Personalmente creo que esto es bastante común en cualquier relación. Dos personas nunca van a ser idénticas y las diferencias, bien gestionadas, pueden enriquecer la relación. De hecho, la diversidad de perspectivas y de personalidades puede ser uno de los ingredientes que hacen que una relación sea más interesante y duradera. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, todo se magnifica. Las diferencias, por pequeñas que sean, se convierten en noticias sensacionalistas, y las expectativas de perfección son implacables. Otro de los rumores más fuertes fue la supuesta intromisión de terceras personas. Se mencionaron nombres de otras actrices, de amigos cercanos. Ya saben, el clásico triángulo amoroso que tanto gusta a los medios y al público. La especulación sobre infidelidades y romances secretos siempre ha sido un tema recurrente en el mundo de las celebridades, y en el caso de Hande y Kerem, no fue la excepción. En este caso, no hay ninguna prueba concreta que respalde estas afirmaciones. Son solo rumores. Y como todos sabemos, los rumores pueden ser falsos, malintencionados o simplemente exagerados.
La falta de evidencia tangible no impidió que la prensa y las redes sociales se llenaran de especulaciones, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Las fotos tomadas fuera de contexto, los encuentros casuales y las amistades fueron analizados y reinterpretados para alimentar los rumores, generando una ola de comentarios y debates entre los fans y los seguidores de la pareja. Después de mucho tiempo de especulaciones, finalmente la relación llegó a su fin. La noticia de la ruptura fue un golpe para muchos fans, que habían apostado por este romance. La decepción y la tristeza se hicieron presentes en las redes sociales, donde los seguidores expresaron su pesar y enviaron mensajes de apoyo a ambos actores. La ruptura generó un nuevo capítulo en la historia, alimentando aún más la curiosidad y las especulaciones sobre las causas de la separación. Pero, como suele suceder, cada uno siguió su camino. Hande, por su parte, ha estado enfocada en su carrera profesional, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado su versatilidad y talento en diferentes roles, y ha ganado el reconocimiento del público y de la crítica. Su dedicación y perseverancia la han llevado a convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama actoral turco. Y Kerem también ha continuado con su trabajo participando en diversas series y demostrando su talento. Ha seguido cosechando éxitos y ganando el cariño del público. Su carisma y su profesionalismo lo han consolidado como uno de los actores más populares y respetados de Turquía. Ha demostrado su capacidad para reinventarse y para enfrentar nuevos desafíos en su carrera. Ahora bien, ¿cuál es la verdad detrás de toda esta polémica? Pues la verdad absoluta creo que solo la saben Hande y Kerem. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, observar los hechos y sacar nuestras propias conclusiones. Y aquí es donde entra mi opinión. Personalmente creo que la relación entre Hande y Kerem fue auténtica, por lo menos durante un tiempo. Se veía en sus ojos, en sus gestos, en la forma en que se miraban. Era evidente que había una conexión especial entre ellos. La química que tenían en la pantalla se trasladaba a la vida real, y eso era innegable. Los momentos que compartían, las risas y las miradas cómplices eran evidencia de una relación que, al menos en sus inicios, era genuina. Pero como les decía, las relaciones son complicadas, y en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser muy fuertes. La vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público, y eso puede ejercer una gran presión sobre la pareja. La falta de privacidad, los rumores y las especulaciones constantes pueden minar la confianza y la estabilidad de cualquier relación. Quizás las diferencias entre ellos fueron reales y, con el tiempo, se hicieron insostenibles. Quizás la fama y la exposición mediática jugaron en contra de su relación. Quizás hubo terceras personas involucradas, o no. No lo sé. Lo que sí creo es que al final, tomaron la decisión que consideraron más adecuada para su felicidad. Y eso es lo importante. Respetar la privacidad y las decisiones de cada persona es fundamental. En cuanto a la polémica, creo que gran parte de ella fue alimentada por los medios y las redes sociales. La necesidad de generar contenido, de mantener el interés del público, llevó a exagerar los rumores y a crear historias que quizás no se correspondían con la realidad. Es el pan de cada día, ¿verdad? La búsqueda del clickbait, de la noticia sensacionalista, es una constante en el mundo del espectáculo. Mi consejo, si me permiten, es que no nos dejemos llevar por los chismes y las especulaciones. Disfrutemos del trabajo de Hande y Kerem, de sus series, de sus películas, de su talento. Apoyemos a los artistas que nos gustan, sin necesidad de juzgar su vida privada. Al final son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. La vida de los famosos, aunque parezca glamurosa y perfecta desde afuera, es tan compleja y llena de desafíos como la de cualquier otra persona. Es importante también recordar que la vida de los famosos es muy diferente a la nuestra. La presión, la exposición, la falta de privacidad, son cosas que no todos podemos entender. Por eso creo que lo mejor es ser respetuosos y evitar caer en juicios precipitados. La empatía es clave. Y ahora, después de haber analizado toda esta situación, ¿qué podemos concluir? En resumen, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una pareja que enamoró a muchos, su relación estuvo rodeada de polémica y rumores, y finalmente decidieron tomar caminos separados. La verdad absoluta de lo que sucedió probablemente nunca la sabremos.
Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y siguen cosechando éxitos. La resiliencia y la perseverancia son cualidades admirables en cualquier persona, y Andy y Kerem han demostrado tenerlas de sobra. Bueno, amigos, es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya aclarado un poco el panorama sobre este tema. Me he esforzado por dar una visión lo más completa posible, analizando diferentes perspectivas y evitando caer en juicios apresurados. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias. ¿Qué piensan ustedes sobre Andy y Kerem? ¿Creen que su relación fue real? ¿Creen que la polémica fue justificada? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que el canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo contenido interesante. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!